Me llamo Olivia Chen, y aprendí desde temprano que el éxito no siempre se ve como tus padres lo imaginan. Parada frente a la casa donde crecí, en la víspera de Navidad, me ajusté el suéter negro sencillo y traté de acallar la voz en mi cabeza que me decía que esto era un error. 10 años. 10 años desde que me alejé de las expectativas de mi familia, de sus críticas constantes, de su definición tan limitada del éxito. Y ahora, aquí estaba de nuevo para la cena navideña, con una botella de vino en la mano que costaba más que el salario mensual de mi padre, aunque eso no necesitaban saberlo. El sonido familiar de risas se filtraba por las ventanas, mezclado con el tintinear de copas y la suave melodía de música navideña. Dentro, mis padres celebraban su tradicional cena de Navidad, un evento que siempre había sido más una red de contactos que una reunión familiar. Toqué la puerta, apenas rozándola con los nudillos, antes de que se abriera de golpe. Mi madre apareció con su habitual expresión de decepción educada, una máscara que había perfeccionado conmigo a lo largo de los años. Olivia, dijo, con ese tono tan conocido de desaprobación. Llegas tarde. Miré mi reloj. En realidad, llego 5 minutos antes. Ignoró mi respuesta y se dio la vuelta. Todos ya están aquí. Trata de no avergonzarnos. El salón estaba tal como lo recordaba, decorado con el gusto neutro de mi madre, con un árbol navideño que parecía sacado de una vitrina de centro comercial más que de una casa con espíritu festivo. El lugar estaba lleno de rostros conocidos, empresarios locales, colegas de mi padre, y por supuesto, mi exitoso hermano mayor Michael, enfrascado en conversación con alguien que no reconocí. Mi padre me vio desde el otro lado del salón. Su expresión se endureció un poco. Se excusó de su charla y se acercó con una copa de martini en la mano. ¿Y bien?, dijo sin molestarse en saludar. ¿Sigues con ese negocito por internet? Respiré hondo. Es una empresa de consultoría digital, papá. Y sí, va bastante bien. Él se burló mientras daba un sorbo. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Tu hermano acaba de ser nombrado socio en su firma. Maneja cuentas de millones. ¿Y tú qué tienes para mostrar? Antes de que pudiera responder, mi madre se unió a nosotros, trayendo consigo a una pareja elegantemente vestida. Oh, Margaret, John, ¿conocen a nuestra hija? Su tono llevaba ese matiz de disculpa que siempre usaba conmigo. Ella está explorando distintas opciones laborales. Sentí como se me encendían las mejillas mientras Margaret alzaba las cejas, perfectamente depiladas. Ah, ¿sí? ¿Y a qué te dedicas, querida? Dirijo mi propia empresa, empecé, pero mi padre me interrumpió riendo. Miren a nuestra hija inútil, soltó entre carcajadas, más valiente de lo habitual por el alcohol. Ni siquiera puede conseguir un trabajo de verdad. Mi madre se unió a la risa con un tono ensayado. Al menos Michael sigue con el legado familiar. A veces me pregunto en qué fallamos con Olivia. El cuarto empezó a cerrarse, el aire se volvió sofocante. Había construido Geraisen Digital desde cero hasta convertirla en una empresa a punto de cerrar un trato de $50 millones, pero seguía siendo, para ellos, la decepción de siempre. El timbre sonó, cortando el momento con precisión quirúrgica. Los ojos de mi madre se iluminaron. Debe ser James Anderson. Está considerando un contrato importante con la firma de tu padre. Se apresuró a la puerta mientras yo sacaba de mi bolso la placa de SEO que casi dejé en el auto. Venía directamente de la fiesta navideña de la empresa, donde había dado un discurso a nuestros 200 empleados. La placa seguía prendida a mi bolso, con su logo grabado. La puerta se abrió y escuché la voz animada de mi madre. Señor Anderson. Qué honor tenerlo con nosotros. Pasos firmes se acercaban al salón. Me giré, y el tiempo pareció congelarse. James Anderson, el CEO de Anderson Technologies, se detuvo en seco. Su mirada fue directa a mi placa, luego a mi rostro, y de nuevo a la placa. Señora CEO, dijo, con voz clara en el ahora silencioso salón. No sabía que estos eran sus padres. Sentí como se me dibujaba una pequeña sonrisa al ver los rostros de mis padres perder todo color. La placa brillaba con la luz. Olivia Chen, CEO Geraisen Digital Industries. La misma empresa que estaba por adquirir la mayor firma tecnológica de la ciudad. La misma empresa que acababa de firmar un trato de 50 millones con Anderson Technologies. La misma empresa que mis padres menospreciaban como ese negocito por internet.
La copa de martini de mi padre resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo de madera. A veces, el karma llega en los momentos más inesperados. Y a veces, llega usando una placa deseo en la cena de Navidad de tu familia. El silencio que siguió fue eterno. Los pedazos del vaso brillaban como los fragmentos de la ilusión perfectamente construida que se acababa de romper. El señor Anderson dio un paso adelante, ya sea ignorando a propósito la tensión o simplemente ajeno a ella. Debo decir que Olivia ha sido absolutamente brillante manejando nuestra reciente alianza. La innovación de su equipo es impresionante. Se volvió hacia mis padres, sonriendo. Deben sentirse increíblemente orgullosos. La boca de mi madre se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Mi padre seguía inmóvil, pálido. Michael, el siempre exitoso hermano, parecía fascinado por sus zapatos. Yo, empezó mi madre, con la voz temblorosa. Por supuesto que estamos orgullosos. La mentira flotaba en el aire, amarga como una copa mal servida. El señor Anderson continuó entusiasmado. Cuando ella propuso el proyecto de transformación digital de $50 millones, admito que fui escéptico. Pero su presentación fue impecable. Hablando de eso, dijo, girándose hacia mí, escuché rumores sobre tu próxima adquisición de Techcore Systems. Bastante ambicioso. Pude prácticamente oír el crujido del cuello de mi padre al girar la cabeza hacia mí. Techcore Systems era la empresa tecnológica más grande de la ciudad, la misma con la que su compañía llevaba años intentando asociarse desesperadamente. Eso aún es confidencial, señor Anderson, sonreí cortésmente. Pero estoy segura de que tendremos anuncios emocionantes para el nuevo año. Mi madre, siempre la diplomática social, intentó recuperar el control rápidamente. ¿Por qué no pasamos todos al comedor? La cena está lista para servirse. La siguiente hora fue insoportable. Me senté en la mesa donde solía cenar de niña, observando cómo mis padres realizaban la transformación más dramática que había presenciado jamás. Desaparecieron los comentarios sarcásticos y los suspiros de decepción. En su lugar, se desvivían por destacar el repentino orgullo que sentían por mis logros. Olivia siempre ha sido muy independiente, dijo mi madre, olvidando convenientemente sus comentarios anteriores. Se parece a mí, en realidad, añadió mi padre, como si no hubiera pasado años diciéndome que estaba desperdiciando mi potencial. Vi a Michael lanzándome miradas nerviosas durante toda la cena. Siempre había sido el hijo modelo, el que siguió el camino cuidadosamente trazado por nuestros padres. Ahora estaba comenzando a darse cuenta de que ese camino no era la única ruta hacia el éxito. Mientras servían el postre, mi teléfono vibró. Eché un vistazo a la pantalla y tuve que contener una sonrisa. Era un correo confirmando que Geraisen Digital acababa de cerrar otro contrato importante, por $75 millones. ¿Negocios importantes? Preguntó el señor Anderson, notando mi expresión. Podría decirse que sí, respondí, guardando el teléfono. Fin de año siempre es ocupado. Oh, hablando de negocios, dijo el señor Anderson, girándose hacia mi padre, sobre ese contrato del que hablábamos. Mi padre se enderezó con entusiasmo. Esto era lo que había estado esperando, la razón por la cual había invitado al señor Anderson a la cena de Navidad. Creo que tomaremos un camino diferente, dijo el señor Anderson con suavidad. Después de ver el trabajo innovador que está haciendo Geraisen Digital, planeamos modernizar todos nuestros sistemas. De hecho, Olivia, me encantaría hablar sobre expandir nuestro contrato actual. El sonido de los sueños de mi padre estrellándose fue casi audible. Más tarde, cuando los invitados comenzaron a irse, me encontré sola en la cocina con mi madre. Estaba cargando el lavavajillas, sus movimientos eran bruscos y tensos. ¿Por qué no nos lo dijiste?, preguntó finalmente, sin mirarme. ¿Habría importado?, contesté. Cuando fundé Geraisen Digital, le dijiste a todos que estaba entre trabajos. Cuando conseguí mi primer cliente importante, dijiste que todavía me estaba encontrando. ¿En qué momento habrías comenzado a escucharme de verdad? Se volvió hacia mí, y por primera vez vi algo nuevo en sus ojos: miedo. Miedo de haber estado equivocada todo el tiempo. Miedo de haber apostado por el hijo equivocado. Miedo de que todos sus planes cuidadosamente elaborados y maniobras sociales no hubieran servido para nada. Solo queríamos lo mejor para ti, susurró. No, respondí con firmeza.
Querían lo que se veía mejor ante los demás. Tomé mi bolso del mostrador, la placa de SEO reflejando la luz una vez más. Debería irme. Tengo una reunión temprano mañana. ¿Con Techcore? Preguntó mi padre desde el umbral. Se veía más viejo, desinflado. Entre otros, respondí, pasando junto a él, pero deteniéndome en la puerta. ¿Sabes qué es lo irónico? Siempre quise que creyeras en mí. Ahora que todos los demás lo hacen, ya no importa si tú lo haces o no. El camino de regreso a casa fue tranquilo, pero mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones. Primero un mensaje de texto de Miker. No tenía ni idea. Podemos hablar. Luego un correo de mi madre. Cariño, sabemos que cometimos errores. Por favor, danos una oportunidad para enmendarlos. Finalmente, un mensaje de mi padre. Me equivoqué. Lo siento. Aparqué en el garaje, el mismo que se burlaron de mí por comprar en un vecindario poco elegante. Ahora albergaba mi Mercedes junto a mi primer coche, el Honda destartalado en el que viví 3 meses mientras levantaba mi empresa desde cero. En mi oficina en casa, abrí mi portátil y entré en una carpeta titulada Recordar por qué. Dentro había correos, mensajes de texto y fotos, años de comentarios despectivos, celebraciones perdidas e insultos velados de mi familia. Añadí una nueva entrada, mira a nuestra hija inútil. Ni siquiera puede conseguir un trabajo de verdad. Debajo, añadí la fecha de hoy y una nota, el día en que finalmente me vieron. Mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de mi padre. Sobre la adquisición de Techcore, tal vez podríamos discutir una posible asociación. Cerré la carpeta sin responder. Mañana anunciaría la adquisición de Techcore Systems por parte de Geraisen Digital. Mañana firmaría contratos por un valor superior a los ingresos anuales de la empresa de mi padre. Mañana seguiría construyendo algo que era completamente mío. Pero esta noche, me senté en mi oficina en silencio, mirando mi reflejo en la ventana. La inútil que había construido un imperio. La decepción que se convirtió en SEO. El fracaso que tuvo éxito en sus propios términos. Pensé en la placa que causó tanto alboroto. No era solo un trozo de plástico con mi nombre y cargo. Era la prueba de que el éxito no siempre se ve como los demás esperan. A veces se ve como una hija que dejó de intentar cumplir las expectativas de sus padres y la superó de todos modos. La voz de mi asistente sonó por el intercomunicador. Señorita Grant, su reunión de las 8 de la mañana está confirmada. El consejo de Techcore está listo para firmar. Gracias, Sara, respondí, y añadí. Envía flores a la casa de mis padres mañana. La tarjeta debe decir, gracias por enseñarme que la mejor venganza es el éxito rotundo. Cerré el portátil y caminé hacia la ventana, contemplando el horizonte de la ciudad. En algún lugar allá afuera, mis padres probablemente aún estaban sentados en su cocina, dándose cuenta de que su hija inútil, ahora tenía la clave del futuro de su negocio. A veces los mejores regalos de Navidad no son los que vienen envueltos bajo el árbol. A veces son momentos de claridad que ningún dinero puede comprar. Y a veces, son la expresión invaluable en el rostro de tus padres cuando se dan cuenta de que su mayor error fue subestimarte. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas adquisiciones, nuevas oportunidades. Pero esta noche, me había dado el mejor regalo de todos. Finalmente dejé de buscar su aprobación y les mostré por qué nunca la necesité.